Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primer clase. Hoy estaremos trabajando la noticia. Bueno, les quiero contar que la noticia es un género periodístico que informa de manera breve y precisa sobre un hecho de actualidad y presenta un orden particular conocido como pirámide invertida. La noticia empieza siempre por lo más importante, que debe ser incluido en el primer párrafo y responder a las 6 preguntas básicas. A partir de allí, el tema se desarrolla de mayor a menor. La noticia tiene diferentes características. Una de ellas es que debe tener claridad, es decir, narrar los sucesos de manera ordenada para que el lector tenga una fácil comprensión. Debe ser objetiva, es decir, contar tal cual sucedieron los hechos sin emitir opinión. Generalidad. Debe ser de interés popular. Debe tener veracidad, es decir, debe ser verdadera, no puede contener hechos ficticios. Debe ser breve para que la lectura no sea aburrida. La noticia posee una estructura de pirámide invertida, es decir, en su primer párrafo debe responder a las 6 preguntas básicas que son ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y ¿por qué? ¿Quién participó de los hechos? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y cómo sucedió? En el párrafo siguiente se debe ampliar la información y en el párrafo final se realiza el cierre. La noticia posee una estructura de pirámide invertida, es decir, en su primer párrafo debe responder a las 6 preguntas básicas, que son ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y ¿por qué? ¿Quién participó de los hechos? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? En el párrafo siguiente se debe ampliar la información y en el párrafo final se debe realizar el cierre de la noticia. La noticia posee diferentes paratextos. Los paratextos son todos los elementos, verbal y no verbal, que acompañan al texto para clarificarlo y explicarlo. Los paratextos más importantes son la volanta, anteceden al título, expresa sucesos previos que amplían y permiten entender mejor al título. Título. Se escribe con una fuente, es decir, letra de mayor tamaño que el resto del texto. Expresa síntesis de la información. Cumple la función de atraer el interés de la lectora o del lector. Bajada. Es un complemento del título, destaca un hecho importante de la información en una o dos oraciones. Copete. Se ubica por debajo del título, es un resumen de la noticia que tiene la intención de informar a la lectora o el lector que no lee la noticia completa. Generalmente recurre a las 6 preguntas claves que son ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? Es decir, debe responder a esas 6 preguntas básicas en el copete. Imagen. Se utiliza para ilustrar una noticia. Epígrafe. Consiste en una breve descripción de la fotografía que acompaña la información o nota. En el cuerpo de la noticia es donde se debe desarrollar toda la información. Uso de negrita. Se emplea para destacar una palabra o frase.